Hola, hola, y aquí en Mente Clara una palabra que va a aclarar nuestras vidas, que va a aclarar nuestros pensamientos, que va a aclarar nuestras emociones y que si obedecemos esa palabra, pues no solamente vamos a ser beneficiados nosotros, sino que también al transmitirla, sino que también al predicarla, al proclamarla, otros van a ser también beneficiados. En Romanos 10:17, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice de esta manera: así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En otras palabras, lo que Pablo nos estaba diciendo es que es necesario predicar la palabra, es necesario proclamar la palabra, es necesario transmitir la palabra, es necesario exponer la palabra, porque así el público, las personas al oír van a tomar la decisión si la creen o no. Así es, mi amado. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos habla allí en Romanos 10:17 de esta poderosa palabra que realmente nos tiene que indicar, nos tiene a nosotros que direccionar nuestras vidas. No solamente tener fe por el milagro, no solamente tener fe para recibir un beneficio de Dios, sino también tener esa fe, esa firme confianza que la palabra de Dios, así como también se habla de amor, también se habla de justicia, así como también se habla de misericordia, también se habla de confrontación. Así que si yo creo en un milagro que estoy necesitando, que me urge, que es una emergencia, también debo de creer que debo de perdonar a mi hermano. Cuando yo perdono a mi hermano, cuando yo perdono el agravio, la ofensa, cuando yo perdono el dolor que me han causado, estoy creyendo que la palabra de Dios me está diciendo que debo de perdonar para que yo también sea perdonado. Cuando yo me alejo del adulterio, estoy creyendo en la palabra de Dios que ningún adúltero entrará al reino de los cielos. Cuando yo determino y decido no fornicar más, estoy creyendo en la palabra de Dios cuando me dice que ningún fornicario heredará el reino de los cielos. Cuando yo dejo de mentir, estoy creyendo también que ningún mentiroso va a heredar el reino de los cielos. No solamente es creer por un milagro. Sí, hermano, tenga fe, tenga la firme esperanza de que Dios todo lo puede, de que para Dios todo lo es posible. Es cierto, es verdadero esa palabra, pero también nos indica que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Toda la palabra que Dios ha expuesto, ha transmitido, ha revelado y que te ilumina a ti y a mí para que la podamos entender y comprender y obedecer, también demanda obediencia, también demanda sacrificio. Así que si tú y yo creemos por ese milagro que tanto necesitamos, por ese milagro que tanto estamos esperando, también estamos creyendo y debemos de creer que al hacer esas cosas que Dios nos está demandando, al perdonar, al huir del pecado, al huir de la soberbia, de la altivez, de todo aquello que nos contamina, de todo aquello que ofende a Dios, también es palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es necesario predicar la palabra de Dios correctamente. Es necesario transmitir la palabra de Dios correctamente. No solo decir Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios perdona, Dios es muy hermoso. Sí, Dios es muy hermoso. Él es fiel y compasivo, pero también demanda de ti y de mí obediencia. También demanda que así como creemos en ese milagro, en esa necesidad que necesitamos, esa respuesta y recibir de Él, también Él demanda obediencia por toda su palabra. Perdonar, alejarnos del pecado, dejar el chisme, dejar la soberbia, dejar el orgullo, la insensatez, la vanagloria y todo aquello que nos ata a la inmundicia y que ofende a Dios. También es creer en la palabra de Dios. No solamente creer en las promesas, sino también creer en las demandas que Dios hace a tu vida y también a la mía. Así que el oír la palabra de Dios nos tiene que traer fe. Así que aquí en Mente Clara te invitamos en este momento para que al oír la palabra de Dios la obedezcamos. Si tú crees en el milagro, también debes de creer que al perdonar estás creyendo la palabra y que nos está demandando hacer lo correcto. Bendiciones.